Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la toma colombiana de Miami, 60 años de floricultura. Bienvenidos. Me acaban de informar que no se ha permitido que 2 vuelos de repatriación de los Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Colombia a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que tome de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que ingresan a los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%. Esto, Alejandro, es el anuncio del lanzamiento de una bomba atómica económica sobre la economía colombiana. El epicentro de la caída de esta bomba hubiera sido el sector floricultor colombiano, que por estos días está pasando por no solamente su mejor momento económico, sino también su mejor momento de ventas en el año, que es la época de San Valentín. Y esto hubiera devastado esta importantísima industria. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu. Hoy vamos a hablar sobre la historia del sector floricultor. Nos acompaña hoy Rodolfo Larrota, floricultor y autor del libro Colombia Floreciendo, 50 años de la floricultura colombiana. Rodolfo, bienvenido a Déjà Vu. Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los 60 años de historia, Luis Guillermo, de la floricultura en Colombia, pero esto es algo que si no se hubiera solucionado la crisis del domingo, estaríamos hablando de los 60 años y ya de la floricultura colombiana. Hubiera sido el fin de esta industria, que esto es realmente muy interesante cómo se ha venido desarrollando en estos 60 años. Y aquí Rodolfo en su libro pues nos cuenta con detalle todos los aspectos de esta importantísima industria y cómo construir algo pues de este calado, de esta importancia para la economía nacional, que además, ya lo veremos, emplea a un número muy importante de personas y genera una cantidad de valor económico, pues no es tan sencillo. Y esta historia, Alejandro, según nos cuenta Rodolfo, empieza realmente en una universidad, con un estudiante de posgrado en una universidad en los Estados Unidos. Uno podría decir que esto empezó como en ese momento en el estado de Colorado. Sí, esa persona se llamaba o se llamó David Cheever. Hago la aclaración de que Colorado en ese momento era el centro de producción mundial del clavel, que lo fue en algún momento España, Italia, Holanda. Y en parte por el tema de mano de obra y en tema por la parte climática. Colorado tenía la altura que tiene la sabana de Bogotá. Entonces la Universidad de Colorado tenía muchos estudios y muchos estudiantes hablando y escribiendo y investigando sobre la floricultura. No era raro que una persona hiciera una tesis sobre dónde trasladar lo que en Colorado se veía ya cada vez más difícil. David Cheever entonces hizo esa tesis, pero lo más encomiable no es que hubiera hecho la tesis, sino que la tesis hubiera llegado, creo que a través de la AID, a Miguel de Germán Ribón, que fue uno de los primeros floricultores, y él llamó un día a las 3 de la mañana, porque él no tenía clara la diferencia entre Bogotá y Denver, llamó a David Cheever a las 3 de la mañana a decirle que lo invitaba a Colombia. David Cheever llegó a Colombia y empezaron a trabajar juntos. Lo primero que hizo David Cheever fue pensar en la propagación, después en el diseño de los invernaderos, y hoy todavía la cercha más sensible se llama la cercha Cheever. Claro, estamos hablando de mediados de los años 60. Colombia está pues en un proceso desarrollista del Frente Nacional, pero tiene un problema estructural económico muy profundo, y es que este país hasta ese momento no había podido solucionar su problema de balanza de pagos o de cambios. Entonces lo que acaba pasando es que no producía los dólares que requería para importar lo que iba a importar, porque Colombia más bien exportaba pocas cosas.
principalmente el cultivo, digamos, estrella, el que manejaba la economía, determinaba, definía la economía, era el café, pero no era suficiente. No, y Colombia dependía enteramente del precio del café. Y una bajada en el precio del café podría generar una crisis de balanza comercial, una crisis cambiaria, porque casi el 80% de las exportaciones colombianas por valor eran el café y el gobierno estaba desesperado, el gobierno de Carlos Lleras en su momento, de buscar otras fuentes de divisas, de buscar otros sectores exportadores que puedan generarle dólares y ventas a Colombia en el exterior. Algo importante que no menciono en el libro, es que además los primeros floricultores, sobre todo, fueron personas bilingües, sí, con estudios en Estados Unidos y ya con una visión del mundo, yo diría global, que en ese momento no se llamaba global. Hagamos una foto de ellos. Tú mencionas a varios pioneros como Miguel de Germán Ribón, como Peter Hannaford, como Edgar Wells. ¿Quiénes eran estos personajes? Y otros más, Camilo y Bernardo Herrera. Eran personas que tenían fincas grandes en la sabana, ya tenían ganado y obvio necesitaban un producto que fuera intensivo y en el que pudieran explotar sus tierras. La sabana no tenía problemas de agua, sobraba el agua en la sabana, entonces era como poner varias cosas juntas en un momento determinado. Aquí estamos hablando principalmente de la sabana de Bogotá. Esto es Madrid, Mosquera, Funza, Chía, toda la zona cerca de Bogotá. Pero también hay unos nombres, como decía Alejandro, pues de personas que son anglosajonas, ingleses o norteamericanos, que no tenían pues tierras en la sabana. ¿Cuál es el papel que ellos juegan? En particular el papel de Edgar Wells. Edgar Wells tenía mujer colombiana, sí, y vivía acá. Y Peter Hannaford, no sé de dónde sacó el apellido, pero Peter era más colombiano que yo. Claro. Y fue un gran empresario. Pero era horticultor, según el libro. Era horticultor, y yo diría que si de empresario se trata, Peter Hannaford fue por lejos el más osado y más brillante, y más dinámico, de los empresarios. Entonces era claro que había un margen, que había un producto que se podía traer. Y el gobierno crea las condiciones, el gobierno de Carlos Lleras y el gobierno que le sigue, que es el de Misael Pastrana, que querían generar desarrollo y tecnificación de la actividad agrícola en particular, son muy receptivos a esta nueva industria que se empieza a incubar finales de los 60s y los 70s en el país, y había dos herramientas que eran muy importantes. Una era el decreto 444 del 67 de Carlos Lleras, y lo otro fue algo que se conoció como el CAT, el certificado de abono tributario. Cuéntanos un poco, porque esto fue clave, o sea, esta conjunción de empresarios, ideas, capital y también apoyo gubernamental para darle el startazo a la industria. Yo creo que ahí la política gubernamental y de hecho las reglamentaciones, todo el esquema jurídico que se creó en el gobierno de Carlos Lleras fueron vitales, porque lo que reconocían era que el que hacía ese esfuerzo para exportar había que darle una especie de premio. Ahí nació el CAT. Sí. El certificado de abono tributario creo que era el 4, llegó a ser el 8%, era las ventas. Sobre las ventas, sobre la exportación, era un descuento, un rebate, que se podía cambiar en los bancos, que se podía cambiar en la bolsa, y era un papel, pues... Un incentivo tributario. Sí, era un incentivo tributario clarísimo. Rodolfo, pero entonces, para pintarle una imagen a los oyentes, ¿qué requiere montar un cultivo de flores en esa época? ¿Esto requiere invernaderos? ¿Cuánta gente emplea? Yo diría que lo primero, y es bien importante, es que las primeras flores por mucho tiempo que se crearon en Colombia fueron el clavel y el pompón. Y los dos requieren una mano de obra importante. Y por eso en otros países del norte, en Holanda, Italia, España, se fue cediendo en esos cultivos, porque el clavel, por ejemplo, emplea 16 o 17 personas con hectárea. La rosa, pues tal vez 10. Entonces ahí había un incentivo adicional, que era que se necesitaba una labor que era barata en Colombia y que era muy cara en Estados Unidos y en Europa. Y yo creo que la conjunción de esa mano de obra barata
entre comillas, y dispuesta, con unos empresarios, dijéramos, lanzados y osados a una nueva aventura económica. Eso fue lo que permitió que la floricultura creciera rápidamente. Y es claro cuando uno va leyendo el libro que tenemos los empresarios, tenemos el capital, tenemos las condiciones, está la mano de obra, está la tierra, pero todavía no tenemos una industria, porque... Y no tenemos mercado. No hay mercado, para empezar, y tampoco hay una manera de mover ese producto desde acá hasta donde va a estar, donde estará el mercado, que siempre fue una gran restricción. Sí, en la parte, el mercado se fue moviendo paralelamente. Hay una anécdota que tal vez quiero contar. Johnny Bond, que fue uno de los primeros floricultores y fundador también de Azocolflores, se fue en su primer vuelo a buscar mercado. Y en el directorio telefónico de Miami buscó claveles y encontró una cosa que decía Carnations. Llamó a ofrecer unos Carnations y le contestaron que no, que eso era una fábrica de leche en polvo. Claro. Sí. Eso es cierto. Y o sea, uno tenía las ganas y la plata y todo esto, pero no tenía que venderle esto. Tampoco sabía muy bien cómo funcionaba toda la cadena, ¿no? Y los primeros floricultores, yo me cuento en esos hasta, aunque yo empecé con la exportación relativamente tarde, éramos como unos holandeses, como dicen los Flying Dutchman, claro, que cogían una maleta y se iban a ver qué pasaba. Qué cosían. Yo en vez de ir a Miami, decidí que Boston era el sitio donde yo había hecho un curso de inglés y me gustaba claro. Boston. Entonces mi primer cliente y mi primer viaje fue a Boston. ¿Y cómo le mandaba uno las flores? Porque, digamos, se conseguía uno el cliente, o sea, tenía uno aquí el cultivo y se conseguía ya el cliente en Boston, pero mover esas flores de aquí hasta allá, porque además eso pues no se puede, es un perecedero. Y muy rápidamente la industria fue haciendo de Miami su port of entry. Y en Miami desde muy temprano empezaron a haber compañías de aduanas, Melex Import, que trabajó con nosotros, y era los que hacían el clearing customs, claro, cancelaban las aerolíneas, la nacionalización, y toda esa logística fue creciendo, al punto que muchas empresas se integraron y ya en Miami tenían sus propias oficinas para hacer sus propias importaciones. Claro. Ese fue un brinco o un salto importante de la floricultura colombiana, que muy rápidamente se integró hacia la exportación y convirtió a Miami en un puerto de entrada y de distribución mundial. Sí, tú ya temas esto, la toma de Miami en el libro, y esto ocurre, digamos que de la segunda parte de los 70s en adelante, tal vez. Correcto. Y casi todas las empresas importantes montaron su comercialización en Miami. Todo esto es por carga aérea, ¿correcto? Todo esto es aéreo. Eran aviones de pasajeros, eran aviones de carga. En algún momento un grupo de floricultores compró una compañía que se llamaba Aeropesca, que traía pescado de la costa, y entonces ahí llevaban flores. Sí. Son épocas que yo no viví, pero claramente. Y todo ese tema de la carga fue muy discutido y fue un factor de competencia enorme, porque ante la escasez y ante las fiestas, la gente iba al aeropuerto, dejaba su carga lista, y cuando se iba, llegaba un vecino, le bajaban la carga y se iba la de él y se quedaba la otra. Y eso fue una cosa recurrente. O sea, había más producto para exportar que forma de transportarlo. Claro, la logística siempre fue un cuello de botella. Pues entonces tenemos, Luis Guillermo, una industria que hace su primera exportación en 1965 con el señor Wells, y ya una década después, para el año 75, está exportando cerca de $20 millones. Ya para ese momento, Rodolfo, habían fundado Azocolflores, que es un hito en la industria. ¿Cómo fue la fundación de Azocolflores? Pues fue una necesidad sentida, y yo creo que en parte el transporte. Y entonces se necesitaba la unión de los grandes, en ese momento había solo grandes, para poder manejar los temas logísticos de transporte. Tanto que muy pronto después de Azocolflores se fundó una compañía que se llamaba Colcarga, que era una compañía de carga, creo que todavía existe, pero ya con otros socios, que era un apéndice de Azocolflores precisamente especializado en el transporte de flores a Estados Unidos. La industria fue transformando la cadena. Fue haciendo su propia logística. Su propia logística, que es lo importante y lo complicado, y lo que muchas veces la gente no cae en cuenta de lo difícil que es crear una industria de cero. Sí. Es que ahí viene el que
los floricultores, sobre todo los primeros, fueran personas educadas, con educación en el exterior, porque tenían una visión más clara de lo que era una integración. Claro. Entonces aquí se fueron creando las condiciones, que no había aviones para eso. Sí, claro. Y esto es creado de cero, porque poniéndonos también a comienzos de los años 70, el café era el 80% de las exportaciones y Colombia no tenía muchos otros productos de exportación agrícola. Tenía el banano, que es muy importante en el área del Magdalena, también ya para esa época en el Urabá, pero Colombia no había podido encontrar productos de exportación agrícola. Y esto es una historia, Luis Guillermo, que viene desde el siglo XIX. Si Colombia intentó con el tabaco primero en Ambalema, en el Magdalena Medio, eso no funcionó por mucho tiempo. El añil y la quina, que fueron unos booms muy cortos, muy efímeros. Entonces Colombia, hasta entrados los años 70, dependía mucho del café y necesitaba entonces buscar y crear estas industrias totalmente desde cero. Desde cero, pero además, Alejandro y Rodolfo, aquí hay un tema que es muy interesante, es que cuando viene la toma de Miami que tú describes, pues realmente, como en ningún otro producto, tal vez salvo el café, Colombia empieza a tener, es una importancia, o los colombianos, o la industria colombiana, una importancia muy significativa en el mercado, o sea, en el mercado final. O sea, Colombia empieza a competir con los productores de flores de Estados Unidos, y ahora hablaremos un poco de la reacción que ellos tienen, pero también a meterse y a crear asociaciones de importadores colombianos de flores en los Estados Unidos. Sí, pero ahí también doy un ejemplo que es muy diciente. La floricultura en Europa fue más difícil, pero uno de los fundadores, precursores de la floricultura, como lo hemos mencionado, fue Miguel de Germán Ribón, quien fue nombrado por Carlos Lleras embajador en París. Pero él, siendo embajador en París y siendo floricultor, pues abrió mucho la floricultura en los países europeos, porque tenía la forma, el producto. Eso muy difícilmente se logra en otro tipo de empresario. ¿Cómo era la entrada desde el punto de vista arancelario a Estados Unidos en los años 70? Y más que libre comercio, al principio lo había. Lo que pasa es que la floricultura colombiana, de alguna manera, y hay libros sobre eso, fue acabando, por decirlo de alguna manera, con la floricultura en Estados Unidos. Ajá. Sí. Primero en Colorado y después en California. Claro. Entonces, la protección vino por la defensa de esos floricultores que veían que había unos colombianos que estaban llevando un producto que valía mucho menos de lo que ellos, de buena calidad, de mejor calidad, y que valía menos. ¿Y qué herramientas empleaban para defenderse? Pues justamente ahí fue cuando vino las demandas de dumping, de los derechos compensatorios. Sí. Ellos pues tenían algunas asociaciones, que yo recuerde, Roses Inc., sí, que ya desapareció, porque es que la floricultura, no por la nuestra, acabó de terminar en California. Hoy en California, claro, las pocas fincas de flores que hay han cerrado porque no tienen gente con quien trabajar. Claro. Y a Socolflores tiene que defenderse, tiene que contratar lobistas en Washington. Sí, un Juan Mesa en Washington, Luis Guillermo. Mucho tiempo, y ahí también vino una batalla, porque pues al ser nosotros, o muchos de ellos bilingües, nuestro comité de defensa, que así se llamaba, iba a Washington, y nosotros tuvimos en un momento los mejores abogados lobistas de Washington. Yo me acuerdo que en el gobierno de Samper, cuando el hijo de Carlos Lleras de la Fuente, era embajador, a él no le daban citas. Nosotros, a través de nuestros abogados, le conseguíamos las citas a Carlos Lleras de la Fuente. Claro. Porque teníamos nosotros llegamos a pagar en abogados millones de dólares. ¿Y sabe qué me impresiona, Rodolfo y Alejandro, de la historia que cuenta Rodolfo en su libro? Es que esta industria empieza a desarrollarse y, claro, aparecen los problemas. Y es cómo se van solucionando los problemas. O sea, cómo la industria se une y toma decisiones para darle y enfrentar el problema y solucionarlo y superarlo. Siempre en el mundo de la empresa van a haber problemas, van a haber desafíos, van a haber cambios. Es un tema donde siempre hay una dinámica de cambio, pero lo importante para un empresario, Rodolfo, de lo que yo leo aquí, digamos, recibo del libro, es cómo la industria se ha adaptado y ha logrado superar los obstáculos que se le van planteando. Yo iría más allá, y es que por la época del dumping, nosotros empezamos a ver que el mejor aliado eran los mismos americanos. Claro. Hace muchos años se creó
la Asociación de Importadores de la Florida, que éramos todos colombianos. Después vino la SAF, que es la Sociedad Americana de Floristas, que es muy grande y tiene growers, distribuidores y mercaderes. Y nosotros hoy tenemos puesto en la Junta de la SAF. Claro, eso es muy importante. Nosotros, las empresas chiquitas, las grandes también, somos parte de la SAF. Y algunos participan en los comités de investigación de la SAF. Claro. Entonces, nuestros enemigos hoy son nuestros aliados. Claro. Es decir, la floricultura de Estados Unidos se convirtió en la floricultura colombiana. Es casi que una integración. Es una floricultura de importadores, de importación. Claro. Ya la producción algo que tiene poca. Mucho que ver por el personaje que es secretario de Estado hoy, es que en marzo normalmente hay unos días que se llaman Congressional Action Days. Y la floricultura colombiana, y yo he ido 4 o 5 veces, nos metemos en un hotel y tenemos citas con los congresistas y con los senadores americanos, obvio, cuadrados con nuestro lobby, para poder explicar nuestra posición. En una de esas reuniones yo conocí a Bill Clinton, por ejemplo. Claro, un saludo de déjà vu para Marco Rubio. Y no estaba él, pero yo estuve hace 3 años en la oficina de Marco Rubio con su principal asistente y con el presidente de Azocol Flores, con Carlos Manuel, hablando con la oficina de Marco Rubio y diciendo cuáles son nuestras prioridades y qué queremos. Y eso es muy importante. Y tú mencionas en el libro que hay un reto fitosanitario en los 80s y mencionas que llegan 2 plagas, el Fusarium y la otra es... creo que era una mosca, que era esa tiene más anécdotas. El Fusarium no lo hemos podido controlar, pero ahí vamos conviviendo con él. Pero el tema de los trips tal vez, o de alguna, se me olvida el nombre del bichito, y es que nosotros trajimos a un profesor Spencer, que era un inglés, y la asociación lo trajo, hizo unos estudios, y después demostramos que nos habían parado unos despachos en Miami, que esa plaga estaba en la Florida. Entonces, demostrando con profesores ingleses que hicieron sus estudios apropiados, pues vimos que no era necesaria tener una barrera fitosanitaria, porque ellos ya lo tenían. ¿Qué pasa si un cargamento en Estados Unidos es inspeccionado y determinan que tiene una plaga? En ese caso no permiten la entrada, ¿correcto? En ese caso están obligados a destruirlo. Eso se volvió, eso se controla hoy muy fácilmente. Sí. Las poscosechas de los cultivos y los mismos cultivos tienen unos protocolos, la mayoría asociados a un sello que se llama Flor Verde, que fundamos nosotros, y con ese sello tú tienes un manejo de fitosanitario desde la siembra de la planta, para producirla completa. Y además tienes una unidad de poscosecha que haces revisión. O sea, eso, hoy el problema es que llegue coca, que no es nuestra. Y de eso, pero realmente lo de los bichos, pues no es un problema últimamente. Y de eso vamos a hablar cuando volvamos de la pausa, de cómo el siguiente reto, el siguiente obstáculo que le toca afrontar a la floricultura colombiana es la coyuntura de los años 80 y 90, particularmente asociada al narcotráfico. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao! Entonces estamos, Luis Guillermo, en el Miami de finales de los 80s. Usted habló de la toma colombiana de Miami, que esto eran los floricultores, pero los floricultores no eran los únicos colombianos tomándose Miami en los 80s, ¿o sí? Exactamente, había otros colombianos menos distinguidos. Otros empresarios exportadores menos distinguidos que estaban en lo mismo. Muchos de ellos con sede en Medellín y en Cali, que estaban también en un plan de exportar, en este caso, cocaína. Y entonces, pues, el país, por cuenta de esto, vivió tal vez uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista, digamos, de su reputación. Y no solamente eso afectaba
la bona fides, por así decirlo, de los exportadores legítimos colombianos como los floricultores, sino también pues había unos problemas prácticos, y es que utilizaban muchas veces no, utilizaron en algún par de oportunidades cargamentos de flores para esconder narcóticos, y eso generó tensión grande con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se manejó eso? Lo primero es que, con la misma teoría que expliqué antes de buscar los aliados en la fuente, hicimos un acuerdo con el Departamento de Agricultura, creamos un programa de inspección en las fincas. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero todavía está vigente. Afortunadamente, desde el principio, se logró demostrar que los agricultores exportadores de flores no tenían nada que ver con la cocaína, y se demostró desde el principio, pues en los distintos casos, que la contaminación era en el camión, en el aeropuerto, y entonces esa confianza que tú mencionas se fue consolidando. Al principio, pues que a uno le encontraran coca en las flores de uno era un desastre. A mí afortunadamente no me tocó nunca, pero había una certeza en las autoridades americanas y obviamente que subsiste además, de que los empresarios colombianos no traficamos con coca, y eso pues no ha habido el primero que... Correcto. Y el gobierno americano en ese momento estaba en una actitud muy distinta al gobierno de este momento, Luis Guillermo, porque en 1991, bajo la presidencia de Bush padre, el gobierno crea el ATPA, el Andean Trade Preferences Act. Eso es importantísimo, porque esto es un mecanismo que le permite a los países andinos, de cierta manera como ayuda a la lucha contra la droga, acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos. Esto no es un TLC, esto es un acceso que se tiene que renovar, es discrecional, se tiene que renovar periódicamente, y este va a ser el antecesor del Andean Trade Preferences and Drug Enforcement Act, es decir, el ATPDA, que se renueva en el 2002. Yo creo que aquí lo importante, digamos, de esta historia es que esto es un beneficio unilateral que concede el gobierno de Estados Unidos en compensación por el daño causado por el consumidor de Estados Unidos de narcóticos a Colombia. Bueno, y también estaba, digamos, Ecuador, y estaba tal vez el Perú y Bolivia en esta iniciativa, pero era principalmente para Colombia. Inclusive Rodolfo cuenta en el libro que Bush papá, el presidente Bush, viene a Colombia y va a un cultivo de flores. No, esto es una actitud diametralmente opuesta a la del presidente actual. Donald Trump hubiera pensado que el ATPA sería un regalo y injustificado y un ejemplo más de los floricultores colombianos abusando de Estados Unidos. Pero en su momento, vender eso, como tú dijiste, como una compensación al daño del narcotráfico era una proposición un poco loca, y había que llevar, y que logramos meter con el lobbying que nosotros hacíamos. Y fueron años. Y tenía que renovarse y hacer lobby anualmente para renovarlo. Claro. Y se iban dando estas renovaciones, inclusive en la peor época de la relación, hasta ahora tal vez, de Estados Unidos y Colombia, que fue la época del gobierno Samper, que también Rodolfo lo cuenta en el libro, donde el país fue descertificado porque no estaba colaborando en la lucha antinarcóticos. Inclusive en ese momento se hizo lo que llaman los americanos un waiver, o sea, una suspensión de esa prohibición, digamos, nunca hubo prohibición de importación, pero ese beneficio que se tenía se hubiera levantado por cuenta de la desertificación, pero se suspendió ese arancel para ayudar precisamente al sector floricultor colombiano. Sí, cierto. Esa labor, de nuevo, fue una labor muy de filigrana con las autoridades americanas, porque en muchos de los casos, especialmente en los últimos 20 años, ellos han sido nuestros aliados. Claro. Hay que contar que para la Florida, la floricultura colombiana es importantísimo. Claro. El número de empleos, de agencias de aduana, de choferes, de cargo que hay en Miami, dependiendo de las flores, es enorme. Y ya estamos hablando, Luis Guillermo, de un negocio que a mediados de los 90 representa $500 millones en exportaciones. Es decir, de los 20 que vimos en el 75, ya vamos en 500 y vamos a seguir creciendo. Y vamos en 2000, que es... Y vamos en 2000 hoy en día. 100 veces más que eso. Yo hice el siguiente cálculo con la ayuda de ChatGPT y agarré la estadística del año 82. Y pasé
esa estadística, digamos, de 111 millones de dólares de exportaciones del año 82 y lo pasé por ChatGPT a pesos de hoy, para dólares de hoy, pues, o equivalencias de hoy. Y me da más o menos que esos 111 millones de dólares vendrían a ser algo así como unos 350 millones de dólares de hoy en día. Eso, Alejandro, es lo que vendió el año pasado la industria del aguacate. Pero simplemente para que nos pongamos en contexto. O sea, lo que vendió en Colombia de aguacate el año pasado es lo que vendieron las flores hace 45 años. Claro, tal vez el factor que más contribuyó a ese crecimiento es la competitividad. Claro. Porque en esa competitividad fuimos acabando la competencia. Claro. Hoy en Holanda no hay claveles, hoy en Holanda no hay rosas. Sí, hay claro. Otras matas de jardín, hay otras, claro, pero no hay. Y ¿Dónde Italia está tampoco. la competencia hoy? En clavel no existe. Colombia produce el 95% del clavel del mundo. Del mundo. En rosa, Ecuador es más importante que nosotros. Y debo decir que Ecuador creció por unos colombianos con visión. Aquí también es importante mencionar, aquí esta es una industria que requiere de conocimiento. Aquí menciona Rodolfo en el libro, Luis Guillermo, que Dole, una de las multinacionales más grandes del mundo, Dole es una empresa de frutas frescas más grande a nivel mundial, entró en el sector floricultor colombiano en el 2006 comprando un grupo de cultivos. Los más importantes de la época. Claro. Pero no le fue bien. ¿Cómo fue la historia de Dole? Yo no la recuerdo muy bien. Al principio la vi con un poco de envidia porque se compraban las empresas a unos precios absurdos y de una manera... Mucha gente solucionó sus problemas hereditarios. Claro. Viejos fundadores que tenían ya 12 sobrinos y 4 hijos vendieron, y entonces fue muy fácil la distribución. No, yo creo que Dole cometió los errores que a veces cometen los extranjeros, y es creer que como manejaban el mercado de supermercados de fruta fresca, que las flores eran parecidas a las de las frutas frescas. Y resulta que no. Eso pues yo no lo hubiera podido adivinar tampoco. Y se cometieron muchos errores en la distribución. Hablemos un momento de la tasa de cambio, porque ese es uno de los grandes retos del nuevo milenio. Entonces, en el 2002 llega Álvaro Uribe a la presidencia, se renueva el ATP-DEA, que es el régimen de preferencias arancelarias para Estados Unidos, pero también con la confianza inversionista que llega con Uribe, con la explosión en la producción petrolera, pasa algo también con la tasa de cambio, que es que el peso se pega una revaluación gigantesca. O sea, se invierte la situación de los años 60. Sí, exactamente. O sea, esa fue la peor época. Y Colombia sí. se pegó un poquito una enfermedad holandesa, es decir, claro, donde el peso se revaluó y llegamos a ver tasas de cambio, Luis Guillermo, más o menos de 1.700 pesos. Y la tasa de cambio se baja un 40%. O sea, para 2008-2009 estamos hablando de 1.600, 700 pesos por dólar. Eso fue muy duro para la floricultura, ¿verdad? Durísimo, durísimo, y muestra una relación que siempre ha sido catastrófica. Y es que la tasa de cambio en sí, sola, nos afectaría o no nos afectaría, pero combinada con el alza en el salario mínimo, claro, la cosa se vuelve inmanejable. Claro. Para dar una idea, en el gobierno de Petro el salario mínimo ha subido 50% en 2 años y medio. Si no hay una devaluación, estamos muertos. Porque como el 50%, la mano de obra, el gasto laboral, el costo de mano de obra, es el 50%, dependiendo del cultivo, porque, de todos los costos. Cuando la mitad de tu costo está anclado al salario mínimo, pues no hay forma de defenderse, y ahí hay un squeeze entre tasa de cambio y salario mínimo que es muy peligroso porque es insostenible. Claro, y aquí hay un tema que hay que mencionar, que es fundamental. Es que no existe de lejos ninguna actividad, ningún cultivo agrícola colombiano en Colombia que genere más mano de obra que la floricultura. Por hectárea. Pero es una cosa, digamos, loca, porque el café, Alejandro, ¿cuánta gente se necesita en promedio para manejar una hectárea de café? Menos de un trabajador. Menos de un trabajador. ¿Cuánta gente cree usted que se requiere para manejar una hectárea de flores? Hice trampa y me leí el libro de Rodolfo, son 15 o 16. Eso dependiendo del cultivo. El clavel usa 17, 18. Claro. La rosa menos.
El pompón está entre la rosa y el clavel. Y esto es empleo formal, Luis Guillermo, en su mayoría es empleo femenino. Pero más allá de que sea formal, es un empleo no solamente formal, sino que en muchos casos va más allá de lo formal. En la empresa, que era una empresa pequeña, yo tenía una cantidad de cosas extralegales como prima de matrimonio, prima de nacimiento, prima de muerte, gastos de entierro, prima extra de vacaciones. Eso nos tocó acabarlo en el 2000. Pero siempre hemos evolucionado hacia adelante. ¿Cuánta gente trabaja en el sector? Directamente 70.000 personas. Calculamos que son 200.000 cuando los que trabajan haciendo plásticos, cajas de cartón. ¿Y esto en cuántas hectáreas estamos hablando a nivel nacional? El último dato del ICA, que yo no creo que sea muy confiable, son 8.000 hectáreas. Es que esto es increíble, Luis Guillermo. Es un área muy pequeña y genera más de 2.000 millones de dólares de exportaciones. Es decir, las flores son el segundo producto no minero energético de exportación del país después del café. Y ahora que estamos hablando de dignidad, eso es dignidad precisamente. O sea, trabajo digno y en áreas muy pequeñas. También ahí se pregunta uno estos esfuerzos del gobierno de acelerar la reforma agraria y uno dice, aquí tenemos una industria que es muy eficiente en el uso de tierra. Inclusive, de hecho, en el libro también me enteré de una cosa y es que ya el clavel ni siquiera requiere tierra. Porque siembra como unas cajas con cascarilla de arroz. Lo que llamamos hidropónico. Hidropónico. Sí. Entonces ya ni siquiera es tierra. Tampoco requiere mucha área. 8.000 hectáreas es muy poco. Para ponerlo en contexto, el acuerdo de paz promete redistribuir y titular 3 millones de hectáreas. Claro. Entonces, que uno pueda generar 2.000 millones de dólares de valor en tan solo 8.000 hectáreas es asombroso. Es asombroso y emplear a 200.000 personas. Entonces, yo creo que en vez de concentrarse en una especie como de abstracciones como... Es que es una visión nostálgica, campesinista, redistributiva de una agricultura de pancoger, claro, que es la que tiene el presidente en la cabeza. Que además dejó de existir hace 60 años. Entonces, Luis Guillermo, aquí estamos llegando ya al final del relato de la floricultura colombiana, 60 años de historia y esperemos que sean más. Pero lo que sí es interesante de este sector, como un sector agroexportador, Luis Guillermo, es exactamente eso. Esta es una visión agroindustrial del campo. Y es una visión que Colombia debería estar pensando en replicar. Sí, efectivamente, aquí en el libro de Rodolfo, pues vemos como todo el panorama de esta importantísima industria, que es central para la economía colombiana. Donde esta bomba nuclear económica hubiera explotado, esto hubiera sido una tragedia social inimaginable. Sí, para una cosa anecdótica es que antes de esta bomba que tú mencionas del domingo pasado, yo estaba muy optimista porque en mis cálculos y proyecciones pensaba que este iba a ser el mejor Valentino. De la historia. De la historia en nuestra empresa y de muchas empresas. Vamos bien, estamos despachando muy bien y realmente pues fue como una gran pesadilla lo del domingo pasado. Y Rodolfo y Alejandro, este podcast coincidencialmente va a salir muy cerca a este San Valentín que afortunadamente logró salvarse. A todos los oyentes, a todos los floricultores colombianos, un feliz San Valentín. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos en Deja Vu. Rodolfo, muchas gracias y los esperamos en un nuevo episodio de Deja Vu. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.